Bueno, buenos días o tardes, no sé qué hora sea. Quiero platicarles de este tema porque creo que es muy importante que concienticemos del verdadero, el verdadero rostro que tiene la diabetes, ¿no? Porque todo el tiempo somos bombardeados con información, ¿no? Con información, pero no información completa, ¿no? Cuando nos tomamos una coca, cuando, no sé, nos tomamos un panecillo, cuando nos tomamos ciertas libertades y, por ejemplo, tenemos riesgo de diabetes o incluso ya tenemos diabetes, siempre pues nos regaña, ¿no? Sabemos que es malo, pero no sabemos cuánto, ¿no? Y creo que este problema de no saber cuánto, o sea, cuán malo es, nos causa que lo dejemos, ¿no? A un lado. Porque de verdad, o sea, no tenemos, mmm, como por ejemplo, ¿qué palabra ocupó? No tenemos la dimensión, no tenemos la dimensión total. No tenemos la dimensión total. No tenemos bien, no dimensionamos, no dimensionamos o cuánto daño nos hace realmente una coca, ¿no? Que a lo mejor pues no es la coca, en realidad, pues es un proceso, ¿no? A lo mejor la coca no hace daño si cumplimos todo un proceso, ¿no? Adecuado de tratamiento. Bueno, en esta diapositiva podemos ver las complicaciones de la diabetes, ¿no? Principalmente se dividen en dos, que son las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. Es decir, lo vascular es relativo a las arterias, ¿no? Arterias y venas, principalmente. Entonces, ¿dónde tenemos arterias y venas? Pues en todo el cuerpo, ¿va? Entonces, pues va a afectar a todo el cuerpo, básicamente. Después, más específicamente, vamos a describirlas, ¿no? ¿Cuáles son? Se las presento. Principalmente, es la nefropatía diabética, es decir, se enferma el riñón. Después, la retina de los ojos. La retina es una parte de los ojos, la parte que recibe la luz. Entonces, si se daña, pues disminuye la visión, ¿sale? Entonces, es de las principales causas incluso de ceguera en el mundo, la diabetes. Luego la neuropatía diabética, ¿no? Que afecta principalmente los pequeños vasos de los nervios, ¿sale? Y pues donde están los nervios, igual en todo el cuerpo, ¿va? Entonces, pues también se afecta todo el cuerpo, ¿no? El pie diabético. Es importante mencionar que estas causas pues, son consecuencia, ¿no? Del descontrol y del azúcar en la sangre. O sea, voy a hablar todo el tiempo con términos fáciles de entender para todo el mundo, ¿va? Porque esta charla no va dirigida para médicos ni personal técnico, ¿va? Entonces voy a hablar así como que de azúcar y todo eso para que sea más entendible para una mayor cantidad de audiencia. Entonces, azúcar alta, perdón, por más de 10 años. Y bueno, básicamente eso es de complicaciones. Complicaciones que microvasculares y macrovasculares básicamente son las arterias un poco más grandes, como las del cerebro, las del corazón, las de las manos, las de los brazos, las de los pies. Todo eso, pues también se enferma, ¿no? Entonces tenemos enfermedad coronaria, ¿no? Enfermedad vascular cerebral, es decir, el cerebro. Entonces se puede infartar el corazón, se puede infartar el cerebro, se puede infartar hasta los pies, ¿va? Porque afecta también las arterias de los brazos, ¿no? De las manos, de los pies. Entonces, básicamente, ¿qué son? ¿Qué es lo que pasa? Pues se ponen arterias. Las arterias grandes se ponen duras y se tapan, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Por grasa, etcétera, etcétera. Hay muchos cambios en el paciente diabético que provocan, pues, todo esto. Vamos a meter a fisiopatología porque es una charla para pacientes, ¿no? Bueno, entonces, primero vamos a ver cómo estamos en México. Nosotros, como sabemos, si un paciente está bien controlado o se recomienda saber, es con un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Entonces, o hemoglobina A1C, que es la que tenemos aquí. A la que tenemos aquí. Entonces, si está abajo de 7, está normalmente descontrolado. Digo, muy bien controlado. Está normalmente controlado el paciente. Si está arriba de 8, está muy mal descontrolado. En medio, pues está levemente descontrolado, ¿va? Entonces, si observamos la imagen en los 50 años,
Solo bien controlado está alrededor del 30%, igual con las personas mayores de 50 años. Eso quiere decir que hay aproximadamente un 70% que está mal controlado y otro 50% que está para el perro. Entonces, de ese 70% que está mal controlado, el 50% está para el perro, ¿sí? O sea, solo un 20% está medio descontrolado, ¿sí? Entonces, son cifras absurdas totalmente. Por eso quiero recalcar, ¿no?, la importancia de cuidarse y de atenderse, ¿no? Tener un seguimiento adecuado, principalmente. Ahora, ¿por qué controlar el azúcar, no? Entonces, ahora sí vamos a dimensionar, ¿no?, las ventajas de tener un buen control. Aquí observamos en la imagen, en esta imagen aquí podemos observar, estos de rosa, es un estudio, ¿sí? Nada más que se hizo en diferentes etapas. La primera vez se evaluó a pacientes que recién fueron diagnosticados con diabetes, ¿no? Que tenían alrededor de 5 años, ¿sí? Con la diabetes. Entonces se evaluó a los 10 años, ¿no? Ya cuando tenían 15 años aproximadamente con la enfermedad. ¿Y qué se vio? Que se dividió en dos grupos de pacientes, unos que estuvieron estrechamente vigilándolos, ¿no? Para tener una hemoglobina glicosilada, que es la que vemos, sabemos, que nos da un valor, un Badenos. Estos tres estudios que tenemos aquí en la imagen, es un estudio solo, ¿sí? Los de color rosa, ¿sí? Estos tres. Entonces, esos tres se hicieron en diferentes etapas, ¿no? A partir del inicio de la enfermedad casi, ¿no? Alrededor de 5 años de las personas ya tenían la diabetes, ¿no? Entonces, no estaba tan avanzada la enfermedad. Lo que quiero que vean es que se hicieron dos grupos en este estudio. En uno se checaron así muy estrictamente los valores, ¿sí?, del azúcar, que estuviera bien controlado, exactamente menos de 7 en la hemoglobina A1C. Y los otros estaban medios, o sea, se mantuvieron más o menos las cifras en 8, ¿no? Entonces tuvieron un control moderado. ¿Y qué se vio? Que hubo una disminución del riesgo de 86% de desarrollar proteinuria, ¿sí? ¿Qué es la proteinuria? Es cuando el riñón empieza a fallar, ¿sale? Es una cosa que no debe pasar al riñón. Entonces, cuando lo pasa es porque el riñón está fallando, básicamente. Entonces ya hay daño renal, ¿sí?, del riñón. Entonces, tenemos que un 86% disminuimos el riesgo de desarrollar daño renal, ¿sí? Y el 76% de desarrollar un daño renal mayor, lo suficiente para que nos empiece a elevar la presión arterial. ¿Por qué? Porque el riñón controla la presión arterial, ¿sí? Entonces, si nos empieza a fallar el riñón, empieza a subir la presión, y la presión todavía es otro factor que nos ayuda a tener más daño en el riñón. Entonces, se empieza a elevar la velocidad con la que nuestro riñón se daña. Entonces, es muy importante disminuir este riesgo, ¿sí? Ojo que este riesgo es a 10 años. Por eso, aunque no percibamos que el daño está ahí, ¿sí? Aunque no lo percibamos, aunque digamos, es que es una coca, o sea, no es la coca, es todo nuestro estilo de vida, todo nuestro proceso de tratamiento, porque a un paciente que está bien controlado, que hace ejercicio, que tiene los medicamentos que él necesita y sabemos que su hemoglobina aún no sé, está abajo de 7, puede tomarse una coca perfectamente, sí. Pero un paciente que está para el perro y todavía se toma una coca, pues ya, entonces echarle limón a la herida, básicamente. Ahora, después algo que quiero que vean que también es que en otro estudio que es el UKPOS, es el que les estoy señalando con el láser, ¿verdad? Pues se vio que igual a estos pacientes se checaron, ¿no? Se checaron durante 12 años y se vio que reduciendo la hemoglobina a 1%, se disminuyó la enfermedad renal crónica, o sea, ya cuando hay un daño grave en el riñón que empieza a subirte la presión arterial, un 11%, o sea, 1 de cada 10 básicamente, ¿sale? Y disminuyó el daño del riñón que todavía no tiene síntomas, un 30%, ¿sí? Lo que nos dice que entre más temprano se trate la diabetes, más beneficios vamos a tener, ¿sale? Entonces, ¿cuándo iniciar? ¿Cuándo preocuparnos para tratar esto? Ya. Porque entre más rápido estemos en control, más beneficios vamos a tener. Entonces, siguiendo con la presentación, algo que es muy importante, la mayoría están descontrolados, ¿sí? Ese es un hecho.
Y ahorita ya se los mostré. Ahora vamos a ver algo muy importante, el promedio de muerte, ¿sí? Ya de una persona que se muere de diabetes, alrededor en promedio es a los 67 años en hombres y 70 en mujeres, ¿sí? Y solo un 20-25% llegan a sobrepasar los 75 años, ¿sí? Entonces quiero que veamos esta cifra, ¿no? Del 26%. O sea, el 26% de los pacientes con diabetes no, no cruza el umbral de 75 años. Quiere decir que el otro 74 se muere antes, ¿sí? La mayoría, como les dije, a los 67, 70 años. Entonces, es muy importante que veamos esta cifra, este 26%, porque quiero que lo comparemos con la tabla de aquí, ¿no? Se parece mucho al número a los 30% aproximadamente, ¿sí? Entonces, el 30% de los pacientes que estaban bien controlados, podríamos inferir, ¿no? Porque es obvio que son estos los que superan arriba de los 75 años. Entonces, ¿esto qué significa? Que de cajón, un buen control nos está dando 8 años de vida a los hombres y 5 años de vida a las mujeres. De cajón, ¿sí? Porque aquí no especifica cuándo se mueren. Obviamente, esto puede, o sea, teóricamente, si entre más temprano se trate la diabetes, pues podemos inferir que, o sea, el paciente que recién se acaba de diagnosticar, pues puede vivir muchos años más, ¿sí? 75, 80, 90, ¿sale? Sin sufrir tanto, porque aparte no sabemos, los que se murieron a los 67, 70 años, no sabemos cómo estuvieron los años antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es la diabetes, o sea, es un sufrir cuando no se controla, ¿sí? Aproximadamente, o sea, la gente se da cuenta a los 45, 50 años, empiezan a quedarse ciegos, empieza su riñón, empieza a fallar ya a los 60 años, ya tuvieron un infarto a los 65, 66 años y terminan muertos, ¿no? A los 67, 70 años, ¿sí? Entonces, con una calidad de vida anterior pésima, ¿sí? Unos 10 años antes empezaron a quedarse ciegos, etcétera, etcétera, o sea, disminuye su calidad de vida. Entonces, entre más temprano iniciemos el tratamiento, menos vamos a sufrir. Aparte de que nos va a aumentar nuestro tiempo de vida, ¿sí? Entonces, ustedes pregúntense, ¿no? ¿De qué parte quieren ser? Desde el 26% que vive más de 75 años con una buena calidad de vida, o la mayoría de las personas con diabetes que se mueren a los 67, 70 años con una pésima calidad de vida en los últimos 10 años, 5 años, ¿sí? También con las diálisis, que son muy desgastantes, con un pie, más bien sin un pie, porque ya se lo cortaron. Entonces, todo eso hay que concientizar, ¿no? Principalmente, que es por lo que hice esta plática. Entonces, conclusión. Ahora, como conclusión vamos a decir que el control glucémico estricto temprano puede reducir radicalmente la incidencia de complicaciones microvasculares, es decir, complicaciones de los ojos, del riñón y de los nervios, ¿sí? Y de los pies. Ahora, ¿cómo, cómo yo como paciente qué puedo hacer? ¿Cómo sé si tengo si tengo un buen control o cómo sé si me está tratando bien mi médico? Muy fácil. Cualquier persona puede ir a un laboratorio y pedirse, quiero una hemoglobina A1C. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy bien? Si estoy abajo de 7, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si mi médico me está tratando bien? Porque estoy abajo de 7. Si no estoy abajo de 7 y ya llevo un año con mi doctor, llevo un año y medio y estoy arriba de 8, estoy arriba de 9, cambia de doctor, ¿sí? Es la forma como tú como paciente objetivamente puedes saber cómo vas en tu enfermedad. Entonces, y como segunda conclusión, hay que preguntarnos, ¿de qué lado quieren estar? ¿Del 25% que vive más de 75 años con una buena calidad de vida, que se mantuvieron en un buen control de la glucosa? ¿O donde queda la mayoría de los pacientes aquí en México? Maltratados, con una pésima calidad de vida por varios años, un proceso de que le quiten un pie, de que esté yendo a diálisis, todo eso
es un sufrimiento, ¿sí? Aparte de que terminarás muriendo, ¿verdad? Muy probablemente a los 67 años si eres hombre, o alrededor de eso, obviamente no es estricto, ¿sale? Entonces, alrededor de esas fechas o alrededor de los 70 años. ¿Sí? Hay que preguntarnos de qué lado queremos. Entonces, y también para finalizar, para este estricto control, debemos estar informados como pacientes, como ya les expliqué cómo, con la hemoglobina. Si su doctor no se las pide, ustedes la pueden tomar para saber cómo van ustedes. Y segundo, estar en contacto con su doctor, ¿sí? ¿Para qué? Para que les ajuste constantemente las dosis, o sea, ya él verá cada cuánto, que ajusten las dosis, que vean que estén bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto no se puede hacer solos, ocupan ir de la mano con su doctor, ¿sí? Y bueno, esto sería todo por mi parte, espero les haya concientizado, ¿no? Acerca de este tema y que decidan estar, ¿no? Del 25%, ¿no? Que este 25% más bien aumente, ¿no? Y lleguen, o sea, al 50%, ¿no? Que las personas vivan más con una buena calidad de vida. Sí, entonces era todo de mi parte, gracias.